En el acumulado enero-junio ha perdido 380 millones de dólares, esa es la cifra correcta, ¿no? Y ahora sí, Katiuska, vamos a entablar la comunicación con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. Gracias por la invitación. Gracias, y preocupados porque Petroperú tuvo una pérdida neta de 222 millones de dólares en el segundo trimestre del año. ¿A qué se debe este problema económico? Mira, y la cifra real, los 222 es lo que ha perdido solo en el segundo trimestre. Wow. En el acumulado enero-junio ha perdido 380 millones de dólares, esa es la cifra correcta, ¿no? Pero no solamente tiene esta pérdida, sino lo que se llama el capital de trabajo, es decir, el dinero que recauda para pagar mi día a día, mis deudas de día a día, que es lo que se llama capital de trabajo, ha pasado pues de 700 millones de soles que le faltaban al primer trimestre, han pasado a 1.300 millones de soles en el segundo trimestre. ¿Qué es lo que está pasando? Primero que ha perdido una gran cuota del mercado. La propia información que ha proporcionado Petroperú a la Bolsa de Valores de Lima indica que hoy día la participación de Petroperú en el mercado solamente es del 27%. Tradicionalmente, hasta el año 2016-2017, Petroperú era el 50% del mercado. Hoy día solamente tiene el 27%, afecta sus ventas. Y por otro lado, la refinería que ha sido modernizada, que es la que permitiría tener un margen de utilidad significativo para pagar deudas y no tener problemas de caja, no está funcionando con todas las unidades necesarias que le dan el margen, y eso se ha reconocido en el propio hecho de importancia reportado a la Bolsa de Valores de Lima. O sea, baja participación de mercado, la refinería no está funcionando en toda su extensión, lo que permitiría tener margen para tener caja, y lo que estamos viendo es, le falta 1.300 millones de soles para cubrir el día a día, y ha perdido 380 millones en 6 meses. ¿Y qué se sabe de esta inyección de capital que hizo el MEF el año pasado, el 2022, de 1.000 millones de dólares? ¿En qué fue a parar? ¿Qué se hizo? ¿Cuál es el resultado de ese aporte excepcional que hizo el gobierno de Pedro Castillo sobre Petroperú? Se fue para pagar el déficit capital de trabajo que existía a esa fecha, octubre. Se fue para pagar obligaciones con Refinería Talara, que sigue en construcción. Y todo eso ha resultado insuficiente en el año que se dio en octubre del año pasado, y ahora estamos en una nueva contingencia, con mayores necesidades de caja, con pérdidas acumuladas, y es más, el propio hecho de importancia resalta en letra muy chiquita, que dice que para culminar el financiamiento, así estoy leyendo textual, del proyecto Nueva Refinería Talara, estamos en búsqueda de caja para el cierre financiero, es decir, le falta todavía caja. Y la pregunta es, ¿cuánto sería? Bueno, hasta el año pasado, en diciembre, el propio portal de Petroperú decía que estaban en búsqueda de caja para la refinería por 500 millones de dólares. Supongo que hoy día a la fecha también se necesitan 500 millones de dólares para cerrar todavía el problema de Talara y que funcione al 100%, pero adicionalmente tienen que superar este déficit de caja de 1.300 y a ver cómo revierten ganando cuota del mercado y tener más margen esa pérdida neta, que ya va al momento en 380 millones de dólares, y con los estados financieros del año pasado, al 31 de diciembre, que no están auditados todavía, nos indicaban que habían perdido el año pasado 270 millones de dólares. Es decir, se convirtió en un barril sin fondo, y es un problema que lo está afrontando el MEF, y la gran pregunta es hasta cuándo y hasta qué monto. Eso no hay respuesta hasta el momento, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios que debería realizar Petroperú para mejorar su economía y que los peruanos no paguemos eso? Porque el MEF finalmente administra el dinero de todos los peruanos, lo que pagamos con los impuestos. Mira, en primer lugar, yo creo que tanto la Junta de Accionistas, que está representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, el directorio y las gerencias están demostrando una gran incompetencia en el manejo. Primero, que no están sincerando las cifras. Esto se viene reclamando desde el año pasado. Dígame cuánto dinero más necesitan. Y como recordaba bien Pedro, en el año pasado, en octubre, pusieron 1.000 millones de aumento de capital, y esto sencillamente ya se esfumó. Y ahora se va a necesitar más dinero. Y la pregunta es cuánto más de dinero y cuándo. No hay ese sinceramiento. Pero por otro lado, el perder cuota de mercado, reducirse solo al 27% de participación de mercado, significa que el manejo comercial no es el óptimo. Entonces yo creo, la Junta de Accionistas,
representado el Ministerio de Economía y Finanzas, Energía y Minas, el directorio y los gerentes, sencillamente no tienen capacidad de gestión. Este es un tema entre financiero y de gestión comercial. No es un tema ya netamente petrolero, es un tema ya de gerencia, digamos, con una visión de finanzas internacionales y con una visión de ser muy, muy agresivo en un mercado que el propio hecho de importancia reportado a la bolsa dice que ellos han encontrado un mercado muy competitivo. Y es verdad, porque aparecieron en el camino dos operadores muy grandes que son ExxonMobil y Valero Energy, que son dos empresas americanas mucho más grandes que Petroperú y que se han ganado una cuota de mercado importante. Sin embargo, la presidenta en su más de 3 horas de mensaje a la nación no mencionó en ninguna línea a la palabra Petroperú, de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a funcionar de aquí en adelante, pero sí hizo referencia a una planta de petroquímica, que es un anhelo nacional. Está bien que se haya hecho la referencia, pero realmente termina siendo viable sin ánimo de ser derrotistas, sin deseo de ser pesimista ni pinchaglobos, pero pisando tierra, sin andar un poco divagando en la realidad. ¿Es posible, bajo la situación que estamos en estos momentos, hablar de una planta petroquímica con inversión dura y pura de capitales privados? Mira, yo creo que es un anuncio bastante irresponsable y no es el ánimo de simplemente hablar mal, ¿no? Primero estamos hablando de inversiones que oscilan entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en la planta. Pero esa planta tiene que estar ubicada en la costa. Y para alimentar con gas natural esa planta en la costa hay que construir el gasoducto, que cuesta 4.500 millones de dólares. Es decir, el mejor escenario, estaríamos hablando que se necesitarían unos 4.500 más 3.000, 7.500 millones de dólares. Sin entrar más detalles, porque hay una serie de detalles que dirían que esto no va a ser posible, 7.500 millones de dólares. El primer elemento para una inversión tan grande del sector privado se requiere confianza. Y hoy día estamos viendo que las propias encuestas que publica mensualmente el Banco Central de Reserva nos indica que ni siquiera los actores locales, y esto está para actores internacionales, los actores locales tienen un nivel de confianza en los próximos 3 meses en la economía. Ya, pero señor Gutiérrez, estos son construcciones que duran 6 años y el horizonte de recuperación son 20. Ya, pero, de hecho, poner 7.500 me parece una exageración. Ya, ¿no? Pero permítame hacer una tingencia sobre lo que está diciendo usted, porque la presidenta en ese mismo mensaje a la Nación señala que frente a la posibilidad, al proyecto de tener la planta petroquímica en el país, hay grandes inversores privados que incluso ya le alcanzaron hasta un cronograma al gobierno sobre cuánto tiempo les demandaría hacer. O sea, ya mencionó la presidenta de que hay inversiones interesadas en hacer realidad esa planta de petroquímica con cronograma de promedio. Mira, me parece otra afirmación sumamente irresponsable. Yo entiendo que la presidenta no entienda nada de esto, y eso se lo vienen diciendo el ministro de Energía y Minas, que también conoce muy poco del tema. Él es un empleado de Petroperú de toda la vida en el sector refinero, pero esto es una cosa más amplia que eso. Y a mí me preocupa que el ministro de Economía y Finanzas se ha convertido en corifeo de esto. Mira, el tema es, si una empresa estuviera interesada, lo primero que se pregunta es, perfecto, yo me voy a ubicar en la costa, porque ellos mismos han dicho que el principal mercado de esto sería la exportación y para eso tengo que estar en la costa para tener acceso al Océano Pacífico. Entonces, si voy a estar en la costa, la pregunta que haría un interesado decía, ¿y cuándo tendré el gasoducto listo? Porque sé que me traerá la materia prima para construir. Y no tenemos una fecha cierta y el gasoducto tiene una serie de problemas que va a ser muy difícil que se pueda realizar. Entonces, afirmar que alguien está interesado me parece un entusiasmo irresponsable, porque ¿cómo voy a mostrar un interés si mi insumo, que es el gas natural, no tengo una vía para traerlo? Eso se llama gasoducto, que no tengo un esquema todavía, ni siquiera una licitación estructurada. Una licitación estructurada demora aproximadamente 18 meses, y una construcción de un gasoducto demora 4 años. Estamos hablando de 5 años y medio a la vista. Entonces, ¿quién puede expresar un interés en esas condiciones? Parece que están engañando a la presidenta y están en un entusiasmo sencillamente que bajen, demagógico, y que muy pronto se les va a caer todos sus anuncios, porque la realidad lo va a ver a que esto no es posible en el corto plazo. Y si hablamos de la actualidad, señor Gutiérrez, por favor, denos esta información. Otros países optan por invertir y por apostar por una petroquímica, y yo entiendo que la agenda ya es dejar de lado los combustibles fósiles, ir por nuevos tipos de energía, ya que estamos en un cambio climático que está golpeando duro a todo el mundo. ¿Es lo más conveniente?
Buen tema que pones al medio, Katiuska, porque aparte de todo lo que he mencionado, es lo que menciona. Mira, la petroquímica de fertilizantes, que es lo que se está hablando, toma el gas natural como insumo y produce amoníaco, y a partir del amoníaco produce urea. Pero hoy día el amoníaco en base a gas natural ya está pasando a la historia. Inclusive en el Perú se habla del amoníaco verde. El amoníaco verde es la descomposición de las moléculas del agua natural utilizando energía renovable. Eso no utiliza gas natural. Y esa es la tendencia mundial. Es más, en el propio Perú y el propio Ministerio de la Producción comienza a promocionar el hidrógeno verde, que es la base del amoníaco verde. Entonces es sumamente contradictorio. Pues si estoy promocionando hidrógeno verde, estoy promocionando amoníaco verde, eso es completamente contradictorio con el amoníaco producido del gas natural, que es el insumo para la petroquímica. Entonces es otro elemento que sencillamente trae digamos, por los suelos estos anuncios entusiastas y poco responsables de parte del gobierno, llámese la mandataria, llámese el ministro de Energía y Minas, o llámese el ministro de Economía y Finanzas, que la verdad que me sorprende su poco conocimiento de estas cosas, porque supone que en el MEF existen gente que lo puede hacer correctamente. ¿Cuál es el futuro energético del país, según su visión? Incierto, Pedro, porque este tipo de contradicciones, o sea, primero, por ejemplo, hay una gran corriente contra las energías renovables de determinados actores. El gobierno muestra indecisión, pero hay grupos interesados en hacer energías renovables, que hoy día ha sido muy exitosa, sobre todo en la zona de Moquegua para energía solar. Eso es un hecho tangible. Ha habido empresas como Enel y Engie que han desarrollado proyectos, y eólica en Marcona, y habiendo interesados privados que no le piden un solo al Estado, deberían apoyarlo, pero que lo que encontramos es silencio absoluto cuando determinados grupos de interés que están a favor del gas natural quieren enfrentarse a esto. Entonces, el gobierno es sumamente contradictorio, no está entendiendo la naturaleza del problema, quiere quedar bien con todo el mundo, hace anuncios grandilocuentes y faraónicos de inversiones, y lamentablemente, pues como estamos conversando, ninguno de esto calza con lo que está viviendo. O sea, lo que estamos viviendo es una gran contradicción al interior del propio gobierno, porque no se deciden por dónde ir y no están entendiendo que hoy día es la época de energías renovables y los fósiles van quedando atrás. Es una transición lenta, pero transición lenta no significa yo promuevo el gas, sino vamos disminuyendo el gas progresivamente y vamos entrando a otro tipo de energías. Pero eso no se está haciendo, se está promoviendo masificación del gas. El programa Compunche Perú está poniendo 492 millones de soles de la caja fiscal, y a los consumidores nos están cargando 500 millones de soles más para hacer masificación del gas con 100.000 consumidores, cuando faltan 6 millones y medio. Y la pregunta, ¿dónde saldrá más dinero? Entonces, es completamente contradictorio, errático. No hay grandes oportunidades en el Perú, pero falta una direccionalidad. Esa direccionalidad es Energía y Minas, Economía y Finanzas, y por supuesto el primer ministro, que tiene que entender ese tipo de cosas, transmitírselo a la Presidenta de la República, que lamentablemente ella no tiene por qué ser especialista en estos temas. Bien, gracias a César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, por esta información. Y también eso demuestra que no tenemos una agenda verde enfocada en el cambio climático. No estamos en la onda de los otros países que se han dado cuenta que tenemos que cambiar completamente nuestros recursos eléctricos en general. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.